Bienvenidos nuevamente. Estamos hoy con Guillermo Capobianco Rivera. Guillermo ha sido dirigente estudiantil, también dirigente en la universidad, dirigente obrero. Ha sido fundador del movimiento de la izquierda revolucionaria, pero también ha sido miembro de la dirección clandestina del MIR durante el periodo dictatorial y por supuesto miembro de la dirección ya en etapa democrática. Ha sido diputado nacional en 3 periodos, ha sido 2 veces ministro de Estado, ha sido ministro de Urbanismo y Vivienda durante el gobierno de Hernán Siles Suazo con la UDP y ministro de Gobierno durante el periodo de Jaime Paz Zamora entre 1989 y el 93. Gracias, Guillermo, por estar aquí y haber aceptado nuestra invitación. Bueno, gracias a ti, a vos, como decimos los Canvas, gracias por esta invitación. Y espero, bueno, estar a la altura de quien invita, ¿no? No, pero por favor, estamos aquí para aprender y precisamente para conocer todas las razones que en tu generación los ha llevado al activismo y al compromiso y el trabajo de toda la vida con el país y con la democracia. Yo te cedo el micrófono para que nos cuentes dónde empezó la historia, Guillermo. Bueno, con todo gusto, Jimena, pero no puedo evitar el hecho de mirar retrospectivamente, pero ya con un poco de sentido crítico y tal vez con un poco de capacidad de interpretación. O sea, a mí me parece que lo primero que tenemos que hacer es que, siendo la generación del Chaco, que la guerra del Chaco me refiero, la que inició un proceso político que a mi modesta manera de ver las cosas continúa hasta hoy. Después te voy a contar por qué. Pero en lo personal, mira, yo nací el 6 de junio de 1945, que fue cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Entonces, desde ese punto de vista, nacemos cuando los aliados triunfan, cuando se había derrotado al fascismo, al nazismo en Europa, y se vivía pues la euforia de la liberación. Y tú ves en este momento cómo está finalizando ese ciclo que tuvo como hito fundamental el Plan Marshall y todo lo que conoce la historia. Y mira lo que está Europa en este momento, ¿no? Es impresionante. Entonces, a mi juicio, termina un ciclo. Desde el punto de vista personal, pues nosotros nacimos físicamente del vientre de mi Santa Madre. En ese momento, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, cuando, no sé, parece que en esa época tronaban las bombas, Hiroshima, Nagasaki, toda esa tragedia, el final de la guerra, etc. Y nacimos en un pueblecito, era precioso antes, pero hoy más que nunca, Concepción, capital de la provincia de Ñuflo de Chávez, que en esa época, hace 50 años o más, pues no tenía ni caminos que la pudiesen conectar, ¿no? Con Santa Cruz, con, qué sé yo, con la civilización, entre comillas. Pero era un pueblecito precioso, sigue siendo ahora, es la capital de toda el área turística, sabes bien, Concepción, donde hay una catedral preciosa, que fue ¿cómo se dice? Restaurada por un insigne religioso, ¿no? El obispo Bols, de origen alemán. Aquí te doy la primera, ¿qué te puedo decir? La primera anécdota. Cuando yo era ministro, en la época del presidente Siles Suazo, estuve en Concepción y me senté al lado del padre Bols, del obispo. Y claro,
parece que es una deformación profesional, entre comillas, le pregunto, y le digo, padre, la civilización o la humanidad ya castigó moralmente a Alemania en la guerra. ¿Usted qué hacía en esa época? ¿Y sabe lo que me dijo? Yo era miembro del partido nazi. Y le digo, ¿y qué piensa ahora, no? ¿Por qué crees, me dice Guillermo, que estoy aquí? Yo sé que la humanidad, que la historia ya nos juzgó, pero yo fui parte de ese proceso. Esa anécdota la verdad me conmovió, porque un sacerdote como el padre Bols, que ha hecho tanto por Concepción, por el turismo, por muchas cosas, él en ese momento estaba expiando la posible culpa que tuvo de haber acompañado a semejante tragedia que fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces, allí nacimos 6 de junio. La otra anécdota, que es una invención mía, es que mi Santa Madre, cuando sintió los primeros dolores, ¿no? Esta me la he inventado yo. Dice que yo pateaba el vientre de la mama porque quería salir ya rápidamente. Yo quería salir a vivir, ¿no? Y casualmente, ¿no? La mami estaba haciendo un discurso. Ella era maestra de vocación, ¿no? De vida, maestra de escuela. Y estaba dando las palabras de circunstancia. Entonces yo digo, allí me marcó mi madre porque ella dio ese discurso y yo di centenares de discursos en mi extensa vida social de servicio público. ¿Cuántos discursos no habré dado en campañas políticas, en el Parlamento, en fin? También estuve, no te puse atención a esto, durante 10 años fui radialista. Eso ya es una historia posterior. Entonces, resumen, fíjate, me ha tocado vivir la mitad del siglo XX, a partir del año 45, final de la Gran Guerra de Europa, hasta los tiempos actuales que me desempeño, entre comillas, tal vez para tener ocupado el cerebro, como columnista hace 8 años, de uno de los periódicos, a mi juicio, más interesantes que tiene el país. Un periódico emergente, como dicen ustedes, decimos nosotros, yo me siento periodista también. Toda la década del año 60, que fue la década de la utopía, ¿sabes bien? De la utopía revolucionaria, etc. Y ya después vamos a ver por qué, ¿no? Entonces, son 50 años o 60 años, y desde el vientre de mi madre parece que yo quería dar discursos, ¿no? ¿Y empezaste temprano en el colegio, desde que eras estudiante? Mira, de Concepción nos vamos a San Javier, pueblito bellísimo, que ahora es una de las joyas de toda el área turística de nuestro país y sobre todo de Santa Cruz. Y yo recuerdo que tenía 7 años, pues, ¿no? Cuando nos vamos a San Javier. ¿Y sabes cuánto duró el viaje de toda nuestra familia de Concepción a San Javier? Que hay unos, creo, 45 kilómetros más o menos. ¿Cuánto crees que duró el viaje en carretón, ¿eh? En carretón. 45 kilómetros. No podía suponer que bueno. 3 días y 3 noches, ¿no? No había camino, así era pues Santa Cruz en esa época, ¿no? Fíjate tú. Entonces llegamos a San Javier y a mí me interesaba ver el pueblo, ¿no? Así que madrugamos con mi hermano, que ha sido también hermano de aventuras, Jorge.
nos levantamos muy temprano a ver el pueblecito, muy temprano, ¿no? No había luz eléctrica, obviamente, como era en esa época Santa Cruz, ¿no? Y nos vamos a la plaza. A la plaza principal, era cerquita porque nos alojamos, nos fuimos a vivir en una casa de un pariente, pero donde, ¿sabes quién había nacido en esa casa donde llegamos? Pues nada menos que el héroe mítico de la Guerra del Chaco, Germán Busch. don Germán, ¿no? Tuvimos ese privilegio, claro que no sabíamos en ese momento que era un privilegio, ni quién era, ¿no? Pero allí pasamos 3, 4 años en San Javier. Pueblecito interesantísimo en esa época. La actividad fundamental de San Javier en esa época era la actividad religiosa. Todo giraba en torno a la parroquia, ¿no? Entonces, como te contaba antes de entrar a este programa, te felicito por esta idea. Entonces, nosotros éramos de todo en la parroquia. Con mi hermano y otros muchachos, atendíamos los caballos de los señores curas, los llevamos los caballos a la laguna, a que tomen agua. En la noche jugábamos pelota de trapo encendida, como una especie de imitación al fútbol, qué sé yo. Y éramos monaguillos. Y éramos monaguillos, claro. Y habían días en que ayudábamos 2, 3 misas, ¿no? Y entonces todo se rezaba en esa época en el idioma, en latín. Confitor Deo, omnipotente, Beate María, siempre Virgen, etc. Ya no me recuerdo mucho porque ha pasado medio siglo, pero éramos monaguillos y nos gustaba porque era una actividad muy entretenida, muy bonita, sobre todo cuando sorprendíamos a los padres y nos tomábamos el vinito. ¿Ah? Así que terminaba el señor cura y teníamos una trampita, pues, ¿no? Por ejemplo, el sacerdote agarra el cáliz, pone los dedos allí y nosotros, los monaguillos, teníamos que echar un poco el vino. Entonces, cuando el padre ya decía basta, ¿no? Suspendía la mano. Pero nosotros hacíamos una trampita y dejábamos, ¿no?, de echar vino para tomar después en la sacristía el vinito que dejaban los padres, ¿no? Entonces, te imaginarás que fue una vida muy interesante. Era la época, fíjate tú, la época de la Revolución Nacional, y aquí voy con una anécdota. Yo era, claro, un niño, pues, 7 años, pero recuerdo que una mañana mi mamá, mi Santa Madre, ya te voy a decir por qué le digo eso, recibió la visita de una colega, ¿no? Una colega suya, que llegó excitadísima, y le dice: señora Angelinita, ha triunfado el MNR, ha triunfado Páez Tensoro. Claro, era la época de la revolución, ¿no? En La Paz. Fue la primera vez que yo de niño escuché hablar de la Revolución Nacional y de Páez Tensoro, a los 7 años. Pero no sabía exactamente de qué se trataba. Pero ya muchos años después, ya me di cuenta que fue el instante, el momento en que el país vivía la historia de los combates de abril en La Paz, ¿no? Entonces fue la primera vez que escuché en esa oportunidad. Después viene el traslado, mira tú, ¿por qué le digo a la Santa Madre, a mi señora madre? Le digo eso porque hace muchos años que murió de tristeza, cuando habíamos caído en desgracia y qué sé yo, tenía a mi hermana en la cárcel. Yo creo que murió de tristeza mi señora madre. Y desde entonces, hace muchos años, que murió. Pero yo la llevo conmigo, ¿no? Fíjate, ¿no? Porque fue una mujer heroica, a mi juicio, como son la mayoría de nuestras madres.
Heroica te digo porque en medio de la pobreza y con un sueldo miserable, Y con 7 hijos. con 7 hijos, ¿no? Pues ella los crió a los 7, ¿no? Sola. Sola. Bueno, básicamente ella, porque mi papá era artesano, era hojalatero. Y ojo, que me enseñó a mí. Tal vez yo fui el último hojalatero de la familia, pero eso ya en Puerto Paila, que es ya otra historia. Entonces la mamá pensó, y creo que pensó bien, es un pensamiento que tiene plena actualidad, que solamente con la educación hay perspectivas y hay futuro. Eso pensó ella. De manera que, qué sé yo, cerró los ojos a todo, armamos, qué sé yo, las maletas en esa época, agarramos el avión DC-3 de la famosa, los famosos avioncitos Douglas DC-3, ¿no? De los de la Segunda Guerra Mundial, y nos venimos a la gran ciudad, digamos, no era tan gran ciudad, pero era Santa Cruz de esa época. Pues, y llegamos a Santa Cruz, qué sé yo, con Hasayese y cosas por el estilo, ¿no? Pero yo creo que fue la visión de mi madre la que posibilitó que hubiésemos salido de la provincia, porque en la provincia, en un pueblecito tan pequeño, pueblecito de terratenientes, ¿no? Te voy a contar una historia también de eso, ¿no? Pues no íbamos a tener ninguna perspectiva, ninguna, absolutamente ninguna. Tal vez, digo yo, algún pariente rico nos hubiese empleado como capataz o algo, o marucho, como decíamos en esa época. Pero fue la mamá, acompañada con mi padre, la que tuvo esa vitalidad, esa fuerza impresionante. Agarró a todos sus hijos y nos trajo a Santa Cruz, ¿no? A Santa Cruz, a un pueblecito, Puerto Pailas, en el año 1955, ¿no? Ya en plena Revolución Nacional. ¿Por qué te digo esto? Porque una de las grandes obras de la Revolución Nacional en sus primeros años fue el tendido del puente sobre el Río Grande. Este que nos permite ahora ir al Brasil, ¿no? El puente sobre el Río Grande fue una obra monumental, diría yo, de la Revolución Nacional, que se da en la misma época en que los líderes cívicos, el movimiento cívico cruceño estaba muy fuerte, las mujeres combatían en la calle para ganar el 11%, ¿no? Pero la Revolución Nacional al mismo tiempo hacía una obra monumental, como por ejemplo el puente sobre el Río Grande, ¿no? Y te quiero comentar que en ese pueblecito, Puerto Pailas, ¿no? Es un pueblecito, por lo menos era, y muchos años después me di cuenta cuando leía a Gabo, que es nuestro maestro de toda una generación, y que dice que está senil, pero ya han dicho que no es así. Me refiero a Gabriel García Márquez. Entonces, ese era un pueblito tipo Macondo, ¿no? Tipo Macondo, y quiero decirte que allí pasé tal vez los días más felices de mi infancia. Éramos muy pobres, de una pobreza realmente dura, ¿no? Pero éramos libres. Un pueblito del carajo, diría yo, pues, porque ya con mis 8, 10 años, ¿no? Estaba en la escuela. ¿También trabajabas? Sí, pero te quiero comentar que salíamos y corríamos. Teníamos una pandilla, entre comillas, digamos, un grupo de 20 muchachos, ¿no? Y teníamos un jefe que se llamaba el Zorrito, ¿no? Entonces con el Zorrito nos llevábamos para todos lados. Qué sé yo, éramos libres, ¿no? Apenas estaba llegando la luz eléctrica, pero teníamos tanta libertad que nos íbamos por todos lados, ¿no? Nos entramos al bosque, ¿no? Pero lo más interesante es que éramos como pescaditos, o sea,
parábamos en el río todo el tiempo, y eso creo me está facilitando a mi juicio el hecho de que estoy viviendo ya sus buenos años, ¿no? Y creo que esa época de mi vida que viví muy feliz, muy pobre con mi madre, mis padres, pero éramos felices, ¿no? Por la libertad, porque correteábamos por todos lados, etcétera, etcétera. Nos lanzábamos del puente, nos lanzábamos al río, lo cruzamos en turbión, fíjate vos, estilo libre, ¿no? Hacía laquete, ¿no? Pero era una cosa impresionante, digo yo, porque, y tú comentabas este asunto del trabajo, sí. Mi hermano y yo, muy pequeños, trabajamos en el andén, ¿no? Del tren, claro. Éramos changadores, pues, ¿no? Llegaban, porque había que cruzar el río, entonces el tren de pasajeros, ¿no? Llegaba con muchos pasajeros y muchos comerciantes. Entonces nosotros estábamos en el andén, ahí maleta, y llevábamos la maleta hasta las chalanas que cruzaban el río y nos daban unos centavos. Y así nos ganábamos la vida para ir al cine o lo que sea, ¿no? Pero además llegó un momento en que hubo una convocatoria para trabajar en el pintado del puente. Porque el puente metálico, excelente obra, creo que esa obra la hizo una compañía italiana, la Techin, con una compañía brasileña, la Subra, ¿no? Excelente. Pero una vez que consolidaban la estructura básica, tenía que venir gente para hacer el pintado del puente, ¿no? Era muy chistoso, pues, el asunto, porque era con esta pintura, ¿no? Que difícilmente te la puedes sacar si no es bañándote con diésel o gasolina. Entonces mi hermano y yo empezamos a trabajar. Éramos, obreritos del puente, ¿no? Y lo más interesante es que, fíjate, a veces se levantaba como una especie de, ¿cómo te puedo decir?, de tormenta de arena, ¿no? Y resulta que nosotros éramos, ¿qué te puedo decir?, unos 20 obreros. Entonces el contratista se avivó. Y cuando venía esa ventolera y, qué sé yo, se suspendía la arena, ya no se podía pintar. Entonces nosotros, los obreros, esperábamos a que pase el ventarrón. Y entonces este señor, el contratista, no nos quería pagar cuando llegaba el ventarrón y nosotros evidentemente no pintábamos. ¿Por qué te digo esto? Porque fue mi primera experiencia como futuro dirigente sindical. Asumí la defensa, ¿no?, con mis 13 años más o menos, y le discutimos allí a la empresa, etc., y ganamos. Ganamos el pleito y nos tenían que pagar cuando venía pues el ventarrón de arena, ¿no es cierto? Nosotros felices, viejos, mirando la arena, ¿no? Pero ganando pues el sueldo. Fue el primer conflicto laboral que pude conducir con mis compañeros y creo que lo ganamos. Entonces, la historia de Puerto Pailas en nuestra vida ha sido muy importante por muchas razones. Como te decía antes, mi señor padre era un artesano en hojalatería, que nos enseñó a los hijos, sobre todo a mi hermano y yo, y hacíamos de todo, pues hacíamos bañadores, qué sé yo, o sea, con hojalata, ¿no? Y con la, qué sé yo, pues, ¿cómo se llama esto? Bueno, cómo se hacen los bañadores y todas esas cosas. Y hacíamos eso también, ¿no? Y creo que fui yo el último artesano de la familia, porque después vino ya la educación. Nos venimos a Santa Cruz, a la ciudad, y entramos al Colegio Nacional, el colegio de mis amores, como te he contado, porque el primer día de clases, igual que como hicimos en San Javier, mi hermano y yo
corremos prácticamente al colegio para ver cómo era el colegio. Es el mismo que tenemos ahora, remodelado y todo aquello, ¿no? Entonces, llegamos muy temprano, las clases se iniciaban a las 7:30, 8, nosotros llegamos media hora antes. Entonces había un señor, que era como una institución, ¿no? Don Alcibiades se llamaba. Y nos dice, ¿pero qué hacen ustedes a esta hora? Aquí en el colegio. Y nosotros decimos, venimos pues a conocer el colegio. Oh, dice, después se van a chuñear. Chuñear es cuando uno falta a clases, ¿no? Chachar, se van a chachar, van a hacer uno aquí. Nos tiró una reverenda, don Alcibiades. Y no fue así. Mi hermano y yo fuimos excelentes alumnos, ¿no? Porque teníamos una ansia infinita por aprender y por salir de la pobreza, hay que decirlo también. Pues sabíamos que la única forma de salir de la pobreza era estudiando, era superándose, y la madre y el padre pues trabajaban duro en Puerto Paila para sostener nuestro colegio, nuestra estancia en Santa Cruz, donde una tía que era, a mi juicio, y que influenció bastante en nosotros, era como una filósofa, se puede decir, ¿no? Una mujer impresionante, ¿no? También que venía de Concepción. Entonces, aprovechamos el colegio, creo. Los 6 años fuimos los primeros alumnos, y no me gusta mucho hablar de estas cosas en primera persona de singular, pero teníamos una ansia infinita, te cuento, por aprender, por ser buenos alumnos. Éramos matones, no sé cómo se les dice ahora. Matones porque estudiamos de las 6 de la mañana, qué caray, ¿no? Nos levantamos con mi hermano a estudiar y fuimos los primeros alumnos durante los 6 años de nuestra estancia. Aquí se llama huasquiris. Éramos huasquiris, ¿no? Pero yo creo que había, además de huasquiri, alguna otra cosita más, digamos, ¿no? Una pequeña mezcla de, qué sé yo, de buena voluntad, talento, lo que sea. Pero mi hermano y yo fuimos durante 6 años los primeros alumnos, ¿no? de nuestro curso. Y me acuerdo que cuando a fin de año el señor director del colegio, que ya murió, un excelente profesor, Reinerio Gutiérrez, un gran maestro, ¿no? Cuando él entregaba los diplomas de distinción para los primeros alumnos, nosotros agarramos los diplomas, tomábamos el tren hasta Puerto Paila, 43 kilómetros, y llegábamos corriendo a entregarles a la mamá y al papá pues los diplomas, ¿no? Y éramos muy orgullosos. Y durante 6 años, ¿no? Ambos, porque después mi hermano se fue por otro lado. ¿Y qué conllevó eso? Que al ser primeros alumnos durante tanto tiempo, 6 años, ¿no? Entonces ya éramos el abanderado, ¿no? Mis primeros, ¿cómo se llama esto? Mis primeros desfiles, caramba, era pues con el estandarte de mi colegio querido, ¿no? El estandarte del Colegio Nacional, que lo llevo en el alma. Y mira lo que hace Dios, che. Es una cosa impresionante. Cuando fui ministro del Interior del presidente Jaime Paz, tuve oportunidad de colaborar a mi colegio, ¿no? Con un gran ciudadano cruceño, no recuerdo exactamente su nombre, que era alcalde de La Paz en ese momento, alcalde cruceño, no, un cruceño alcalde de La Paz, Mercado. ¿Cómo se llama? Mario Mercado. Mario Mercado Vaca Guzmán. Entonces nos juntamos con don Mario, me acuerdo en mi despacho, y dijimos, yo le pedí, ¿no? Tenemos que hacer algo por nuestro querido colegio, porque él también era ex alumno del Colegio Nacional. Así que hicimos un par de gestiones y fue lo único que pude hacer por mi querido colegio. Pero creo que lo hicimos de manera oportuna con don Mario Mercado. Entonces, el colegio de mis amores
que llegamos ahí, ¿no?, con ganas infinitas de aprender. Después ya cuando fui funcionario, servidor público, pues pude hacer algo por mi colegio, porque el Colegio Nacional es el decano de los colegios de Santa Cruz. Y entonces antes de que llegue ya la educación privada a los colegios privados, el Colegio Nacional Florida fue la institución que formó a muchas generaciones de ilustres cruceños, ¿no?, y profesores, ¿no? Por ejemplo, yo tuve la suerte en esa época, ¿no?, de haber sido alumno del profesor, el doctor Hernando Sanabria Fernández, que es toda una institución de la historiografía, de la sociología, en fin, don Hernando Sanabria era profesor del colegio. Y entonces nosotros nos estaciábamos pues en sus clases. Y vos sabés que el doctor Sanabria, ¿no?, tenía por costumbre, el primer día en que entramos al colegio, nos interrogaba a toditos, éramos 30, 40. Entonces empezaba por la Aguilera, ¿no?, Abastoflor o lo que sea, ¿no?, y entonces uno se paraba y el doctor Hernando Sanabria, un intelectual respetabilísimo en Santa Cruz, en la historia cruceña, nos interrogaba: ¿y vos de dónde sos? Que, qué sé yo, somos de tal provincia, de tal pueblo. Ah, caramba. ¿Y tu padre no es fulano de tal? No, ese es mi tío. Ah, caramba, ¿no? Entonces él iba conociendo a la gente que llegaba. Extraordinario, extraordinario. Y fíjate que cuando ya llegué a la universidad, tuve también un gran privilegio, un raro privilegio. Conocí al poeta Raúl Otero Reich. Un hombre de una sencillez, de una humildad impresionante. Tan es así que estoy saltando de un lado al otro. Pero no, pero claro, después del Nacional te fuiste a la universidad. Claro, obviamente, ¿no? Entonces, pero esto me parece que era cuando era dirigente estudiantil, no recuerdo bien, pero se armó una delegación para ir al Paraguay, ¿no? Había una invitación. Y en esa delegación estaba, lógicamente, el doctor Hernando Sanabria, pero estaba también don Raulito, que le decíamos así cariñosamente, porque él tenía un puesto así bien modesto en la alcaldía, ¿no? Y seguramente allí hacía sus hermosos poemas, que es el poeta más importante del siglo XX en Santa Cruz. Entonces nos fuimos a Asunción del Paraguay en esa delegación. Y me conmovió una cosa, che. Estábamos en el lago de Ipacaraí, ¿no? En una charupita, no sé cómo se les llama, pues estas cositas, ¿no? ¿Ah? Que sabe Dios cómo están navegando, ¿no? Y yo me colé para estar cerca de don Raúl. Y le digo a don Raulito: los poemas que usted hace están llenos de, qué sé yo, de fenómenos naturales, ¿no? Por ejemplo, le digo a don Raulito, el agua, Y ahí le metí la pregunta. Le digo a don Raúl: ¿usted conoce el mar? No, no conozco. Entonces lo vi a don Raulito mirando extasiado el lago de Ipacaraí. Un gran hombre, en fin, un poeta de los mejores que ha tenido nuestro pueblo, pero que no conoció el mar, fíjate, ¿no? Conoció Ipacaraí, bueno, por lo menos conoció el lado de Ipacaraí. Estoy seguro que no conocía tampoco el lago Titicaca, pues, ¿no? Porque, qué sé yo, en esa época recién se había hecho la carretera Cochabamba-Santa Cruz, que era una obra de la Revolución Nacional también, ¿no? Entonces, mira estas anécdotas para que te des cuenta cómo fue de manera natural, de manera muy natural, la vida nuestra, desde ser niños proletarios al colegio, después a la universidad, pues todo formaba parte de un
proceso, diría yo, biológico, de mentalidad, de lo que tú quieras, ¿no? Pero que iba dándose y la vida nos iba dando de todo, ¿no? La universidad, etcétera, ¿no? Por ejemplo, cuando llegamos a la universidad, ya en los años 60, cuando cae el gobierno de la Revolución Nacional, cae el año 64, ¿no? Y sabes bien por qué, porque cae, ¿no? Porque, y es un aspecto que yo siempre lo relato en mis artículos, ¿no? Que trato de ser coherente. En mis artículos digo, lo dice todo el mundo, pero tal vez no con la orientación que yo le doy, que el triunfo de la Revolución Cubana marca un hito, lo dice todo el mundo, obviamente, pero el triunfo de la Revolución Cubana fue un hecho, ¿qué te puedo decir? Relevante, histórico, lo dice todo el mundo, de acuerdo. Pero, por ejemplo, no se habla mucho de por qué muere el presidente Kennedy el año 63, ¿no? Que a mi juicio, esta es una interpretación libre, muy personal, a mi juicio porque no le perdonó la ultraderecha de Estados Unidos al presidente, yo le llamo el presidente mártir, al presidente Kennedy, no le perdonó el hecho de que cuando invaden los mercenarios entrenados en América Bahía de Cochinos. Claro, la Bahía de Cochinos, cuando invaden los mercenarios y se veía que la cosa no les iba a favorecer, parece que el presidente Kennedy tuvo una presión muy grande de la extrema derecha de Estados Unidos para que apoye con aviones de combate, para que se inmiscuya ya directamente a Estados Unidos, ¿no? Y derrotar y, pues, como después se ha visto en otros países, ¿no? Y liquidar la Revolución Cubana. Creo que el presidente Kennedy, esta es una interpretación, como te digo, muy personal, tuvo ese mérito, le llamaremos mérito o lo que sea, pero por ejemplo el presidente Kennedy no hizo aquello que se le pedía que haga, apoyar con aviones de combate, ¿no? El ingreso, bueno, pues liquidar la revolución y todo aquello. Y sabes bien que una vez que los revolucionarios encabezados por el presidente Fidel Castro, ¿no? Que hay incluso fotografías impresionantes. Yo he estado varias veces en Cuba, ¿no? Y he visto las filmaciones de cómo el presidente Fidel llega al teatro de operaciones, ¿no? En un tanque, era una fiera ese hombre. Y derrotan a los mercenarios, pues. Pero además, Memo, en este periodo, el golpe a Víctor Paz Estenssoro de René Barrientos tiene que haber marcado también a la generación que crece y ve los cambios en Santa Cruz, por ejemplo, con la revolución. Ah, no, por supuesto, no, pero lo que te quiero decir es que el presidente Paz Estenssoro fue el último presidente demócrata que fue recibido en la Casa Blanca por el presidente Kennedy. ¿Por qué? Porque incluso el presidente Kennedy le dijo a don Víctor Paz Estenssoro que el gobierno de Víctor Paz Estenssoro era un modelo democrático que debía ser seguido en América Latina, ¿no? Pero después viene el golpe que da, obviamente sabemos que es el Pentágono, el que patrocina el liderazgo del presidente Barrientos y le da pues nomás el golpe, ¿no? En ese momento tú ya estabas militando en el Partido Demócrata Cristiano, todavía no, tenías una aproximación. Ah, qué interesante. Cuéntanos un poco esa parte. Es de lo más interesante, fíjate. Resulta que nosotros con mi hermano vivíamos en la calle Guarnes, ¿no? Esquina La Paz, las calles, te digo, y teníamos una pensión bien modesta, ¿no? De una señora que se llamaba la señora Sofía, ¿no?
Entonces ya yo estaba imbuido un poco por este bichito de la política que no te abandona nunca hasta que mueres, creo, ¿no? Entonces, caramba, yo quería pues reformar el mundo y como nos sucedió a toda la generación de la utopía socialista de esas épocas, ¿no? Queríamos reformar el mundo y el mundo más bien nos reformó a nosotros, como se dice vulgarmente. Entonces, ¿qué pasó ahí? Yo quería militar, es decir, quería tener militancia política. Ya era dirigente en mi colegio, la Falange me había buscado para que yo ingrese a sus filas, no me gustaba, qué sé yo, por este asunto de la vivencia, ¿no? Venía yo de un estrato social muy modesto, de aguantar una pobreza muy grande, ¿no? Entonces ya yo estaba investido con este asunto de la justicia y reformar el mundo y todas estas cosas, ¿no? Y ahí en esa pensión de la señora Sofía, también llegaba un pariente mío, un primo hermano, un hombre brillante, ¿no? Miguelito, Miquicho le decían en la universidad. Ya Miquicho era dirigente de la democracia cristiana en ese momento. Y estaba en alza la democracia cristiana, ¿no? Porque te estoy hablando ya después del triunfo de la Revolución Cubana, que después te voy a dar una interpretación que yo tengo sobre el particular. Entonces le digo, Miguelito era mi primo, ¿no? Veniano. Miguelito, yo quiero militar políticamente. ¿Y sabes qué? Le digo, quisiera buscarlo a Juan Lechín. Pues ya por eso de ser izquierdoso, ¿no? Y qué sé yo. Me llamaba la atención, don Juan, ¿no? Mucho me llamaba. Pero llegaste a conocerlo muy de cerca. Vas a ver lo que pasó. Entonces, mi primo, mi quicho, no pues, me dice Guillermito, ¿cómo te vas a meter con Lechín? Tienes que meterte a la democracia cristiana. Y él era pues dirigente de democracia cristiana. Y entonces me empezó a contar que la democracia cristiana era un movimiento revolucionario que iba a hacer la revolución de distinta manera, no de manera violenta como en Cuba, sino de manera pacífica. Por eso incluso se le llamaba la revolución en libertad a ese movimiento. Y estaba muy de moda, ¿sabes dónde? En Chile. Me convenció mi primo. Le dije, macanudo, me meto a la democracia cristiana, vámosle, y me metí a la democracia cristiana en sus albores, pues, ¿no? Me acuerdo que como parte de esa ofensiva de las potencias de Occidente, cuando triunfa la Revolución Cubana, y la Revolución Cubana, pues, alienta los movimientos revolucionarios armados, ¿no? De esa época. Entonces, la contraofensiva de las potencias de Occidente era también formular un mensaje, ¿no?, de revolución, pero en libertad. Y en ese momento, ¿quién era el presidente demócrata cristiano de moda? ¿Te acuerdas? Eduardo Frei Montalva. Bueno, ya me metí a la democracia cristiana en esa época clave para América Latina, donde, qué sé yo, pues, los grandes, los triunfadores de la guerra mundial, te estoy hablando de Alcides de Gasperi, Willy Brandt y los grandotes, pues, los, qué sé yo, los emblemáticos del triunfo de los aliados, ¿no? Se dan cuenta que si no hacían algo, pues la Revolución Cubana podía comérselos también. Como que la Revolución Cubana alentó movimientos revolucionarios en varios países, en casi todos los países de América Latina, ¿no? Entonces, como ya yo estaba en la democracia cristiana, y seguramente los dirigentes habrían visto en mi persona alguna perspectiva, ¿no? Porque siempre fui muy inquieto, ya en las asambleas universitarias hablamos, tiramos discursos, ¿no? ¿Fuiste dirigente en la Revolución Universitaria en Santa Cruz? No, pero quiero contarte esto, pues. Entonces,
me enrolé en este movimiento mundial que era una respuesta a la Revolución Cubana. Y entonces el mismo Miquicho, mi pariente, que después murió de forma trágica, ¿no? Me dice, mira, hay una beca para estudiantes universitarios, líderes universitarios en Santiago de Chile. ¿Querés ir? Pero, ¿cómo no? Pues le digo yo, ¿cómo no? Vámonos para allá, ¿no? Y estoy un año en un curso para líderes demócratas cristianos, líderes universitarios en Santiago. Una experiencia extraordinaria. Pero ahora, ya muchos años después, veo por qué estuve en Chile. Un año, ¿no? Porque allí nos juntamos 30 o más líderes universitarios de toda América Latina, ¿no? Que teníamos el mismo discurso, una revolución, pero en libertad, no una revolución como la que se estaba produciendo en Cuba, ¿no? Éramos 30, 40 muchachos, jóvenes, todos inquietos, con condiciones de liderazgo. Tal vez yo tenía un poco esa característica, ¿no? Pero conocía gente extraordinaria. Estábamos inscritos en la Universidad de Chile, pasábamos una clase de ciencia política, me parece, pero aquí viene lo interesante. En ese seminario se llamaba Ormeu, que era una especie de organismo que se encargaba de formar a dirigentes universitarios de América Latina. Entonces, en ese año estuve yo con otros compañeros de Bolivia y también de todos los países de Latinoamérica, ¿no? Recién se había producido, por ejemplo, la intervención de Estados Unidos en Santo Domingo. Y allí en ese curso de 10 meses pude conversar con extraordinarios compañeros, ¿no? Que habían participado de la resistencia a la intervención, a la invasión de Estados Unidos en Santo Domingo, ¿no? Entonces te darás cuenta que era ya un curso de un nivel muy interesante. Pero aquí viene lo más interesante a mi juicio. ¿Sabes a quién teníamos como profesor de ese instituto? Te vas seguramente a sorprender. ¿Te acuerdas de don Paulo Freire? Era nuestro profesor. Y nos enseñaba toda la argumentación acerca del diálogo, ¿no? ¿Por qué el diálogo? ¿Quiénes eran sujetos del diálogo? Y teníamos otro profesor, Hernani Fiori. Ambos fueron expulsados ya de la dictadura de los generales en Brasil, cuando los brasileros, ¿no? Después que lo condecoran al Che Guevara, ¿te acuerdas? Ese presidente que tenía Brasil, después vino el golpe, pues, de los generales, ¿no? Y ahora veo que la señora Dilma Rousseff en Brasil está siguiendo un proceso a los militares de aquella época. Entonces, los intelectuales de ese proceso eran, entre otros, ¿no? Don Paulo Freire y don Hernani Fiori. Don Hernani Fiori era un filósofo que para sustentar el principio de la democracia cristiana decía que se es cristiano aún sin ser católico ni cristiano a la vez. Y él hablaba de la ética del cristiano revolucionario en esa época, ¿no? Mira, sus clases eran tan brillantes que los 30 muchachos allí reunidos, ¿no? De toda América Latina, pues cuando él terminaba su clase nos parábamos y le aplaudíamos. De ahí vino la influencia para que fundaran después la democracia cristiana revolucionaria. Pero eso vino mucho después, te voy a contar. Entonces, el Partido Demócrata Cristiano, ¿no? Era nuestro partido. Yo no sé exactamente si la ruptura del Partido Demócrata Cristiano vino antes o después de esta nuestra aventura
de estudiantes en Santiago de Chile, esos 10 meses que pasamos allí. Entonces resulta que el viejo Partido Demócrata Cristiano, dirigido por Remo Di Natale y todas aquellas personalidades, ¿no? No te olvides que Remo Di Natale, como líder demócrata cristiano del viejo Partido Demócrata Cristiano, fue miembro de la comisión que redactó el decreto de reforma agraria en la época de la Revolución Nacional, ¿no? Entonces, la juventud, que éramos nosotros, nos fuimos radicalizando y ya no nos parecía suficiente lo que ofrecía la democracia cristiana tradicional, ¿no? Entonces ya lo fuimos criticando a los viejos, que estos viejos, que aquí, que más acá, como sucede siempre en los procesos de este tipo de ruptura. Y llegamos a un congreso en Potosí, como viejo Partido Demócrata, con Remo Di Natale y todos los demás, y se dividió el partido, ¿no? Y el líder en Potosí era José Luis Roca, este gran historiador. Lo ubica, ¿no? Sí. José Luis Roca. Regionalismo en Bolivia, la economía del Oriente, etcétera, etcétera. A quien considero uno de mis mentores, de mis maestros, ¿no? Porque yo sigo siendo aquel, como diría Rafael, ¿no? Yo sigo siendo aquel, creo, no he cambiado en mis posturas, por ejemplo, con respecto al regionalismo. ¿Y quién fue el que me hizo comprender lo que es el regionalismo? Es José Luis Roca, pues, ¿no? En su libro tan importante, El regionalismo boliviano, ¿no? Entonces, yo aprendí con José Luis Roca, ¿no? Todo esto, pero él encabezó la división del partido en Potosí y allí nace el Partido Demócrata Cristiano Revolucionario, ¿no? Dejamos a los viejos dirigentes del partido, ¿no? Donde incluso estaba Luis Ocio, ese gran señor del Parlamento y de la política boliviana, que también lo considero uno de mis mentores por la resiedumbre de su actitud política, ¿no? Entonces, nace la democracia cristiana revolucionaria, pero a todo esto seguía pues el proceso cubano. Y nosotros entrenábamos ya, ¿no? Por efectos de la llegada de la ideología de la Revolución Cubana, pues nosotros nos adheríamos a la Revolución Cubana. Entonces empieza ese proceso dialéctico, ¿no? Entre que somos demócratas cristianos revolucionarios, pero nos sentimos atraídos, obnubilados por la Revolución Cubana, desde que llegaron los guerrilleros, bajaron de la sierra, ¿no? Son momentos que se te graban en la memoria y te impactan de una manera tan profunda, pero tan profunda, que desde esa época nosotros, muchachos de 25 años, amábamos la Revolución Cubana, ¿no? La llegada del presidente Fidel con los héroes pues, de la sierra, ¿no? El comandante Che Guevara y todos los demás, pues que no más, qué sé yo, Armando Hart y todos los líderes, ¿no? Entonces viene ya esa contradicción dialéctica en que queríamos hacer la revolución armada, pues, porque eso nos venía de La Habana, ¿no? Y no sé si, creo que ahora ya hay un poco de cambio en ese sentido, pero en esa época nos venía el mensaje de hacer la revolución armada. Y entonces se empiezan a entrenar jóvenes de esa nuestra generación, se empiezan a entrenar para hacer como se hizo en Cuba, ¿no? La guerrilla, qué sé yo, y todo aquello. Entonces, la democracia cristiana revolucionaria se empezó a radicalizar poco a poco
y a identificarse más con la ideología, que yo le llamo la ideología prestada, que nos llegaba de La Habana, ¿no?, que con la propia democracia cristiana revolucionaria, a la que considerábamos ya medio obsoleta, ¿me entiendes? ¿No? Como nos llegaba ese aire fresco de la Revolución Cubana. ¡Qué caramba! Nosotros dijimos, bueno, si Fidel y el Che y todos aquellos lo han podido hacer, hay que hacerlo, pues. Te voy a pedir precisamente que en el próximo bloque nos cuentes cómo esta radicalización del pensamiento te llevó también al exilio y a la clandestinidad. Y acá vamos a parar por unos minutos.